Yo soy la doctora Diana Juana Gress, mamá de Ezequiel Gress, miembro de Docine de Justicia. Además de adherir a lo que dijeron mis compañeras Docine y por supuesto a lo que seguramente habrán dicho los miembros que están acá presentes en calidad de víctimas, yo vengo proponiendo desde hace 5 años un giro copernicano en la justicia penal. Es una justicia penal que falla antes del fallo y que falla después del fallo. Entre otras cosas falla porque esta justicia penal fue creada en el siglo XVII y XVIII, donde precisamente había todavía un Estado soberano constituido por el monarca. Incluso podemos remontarnos al año 1215 en Inglaterra. Y fíjense ustedes que estamos en el siglo XXI, donde existen los derechos de distintos colectivos y sin embargo se le niega ese colectivo tan excepcional que es precisamente el colectivo de las víctimas de delito común. Básicamente yo pienso que hay que modificar cuestiones que tienen que ver en primer lugar con el momento incluso del juicio. En primer lugar, ese principio que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo es una legitimación indirecta de la mentira. Y precisamente una de mis compañeras habló del derecho a la verdad. Las víctimas tenemos el derecho a la verdad y los imputados tienen que estar obligados a decir la verdad. No solamente los testigos, sino también los imputados. Entonces, esa sería una de las primeras de las cuestiones. En segundo lugar, creo que hay que reincorporar el concepto de peligrosidad. Realmente es una falta de sentido común, es un concepto que existe en todas las legislaciones del mundo. No hace falta realmente hacer futurología, como decía el doctor Axel López, citado por Vivian hace un momento, como para saber que una persona, por ejemplo, que ha violado y que ha matado 3, 4, 5 veces lo va a volver a hacer. Porque además tiene que ver con la historia de vida. Nosotros somos seres históricos que tenemos un pasado, un presente y un futuro. Entonces, una persona que violó o mató seguramente lo va a volver a hacer y es un peligro para la sociedad. Y ese es un concepto básico que hay que reincorporar. En ese sentido, yo estoy en leve desacuerdo incluso con mi compañera, a la que admiro profundamente, porque yo no hablaría de derechos igualitarios. Yo precisamente propongo que a partir de este giro copernicano se tiene que poner a la víctima por sobre el victimario. ¿Por qué? Porque esa balanza ha sido quebrada en su equilibrio por el acto del delito. Entonces, por una cuestión incluso de la ley de gravedad, para volver a poner a esa balanza en equilibrio, precisamente se tiene que privilegiar a la víctima en desmedro del victimario, porque el victimario ya sacó una ventaja para sí respecto del resto de la sociedad cuando cometió ese delito. Entonces, esa ventaja tiene que ser recompensada precisamente beneficiando a la víctima mucho más que al victimario. De ahí que propongo, entre otras cosas, además de reincorporar el concepto de peligrosidad, también revisar la noción de ley más benigna. ¿Por qué? Porque la noción de ley más benigna no se aplica a la víctima directa y las víctimas indirectas. Entonces, si incluso apoyamos una visión igualitaria, tenemos precisamente que sacar ese concepto de ley más benigna. Respecto incluso del reconocimiento de los derechos de la víctima, quizás lo debería haber dicho en un principio, pero lo voy a decir acá. Bueno, yo tuve la fortuna de que un juez precisamente de ejecución penal, el doctor Pelusi, me haya concedido el derecho a ser informada acerca de los avatares que va a sufrir el condenado de ahora en más, es decir, cualquier tipo de salida transitoria, excarcelación, etcétera, etcétera. Ahora, lamentablemente, yo creo que es un primer paso y estoy muy agradecida y reconocida a esa modificación, a ese reconocimiento, pero yo creo que ese reconocimiento tiene que ir más allá. No solamente necesitamos ser informados, sino también necesitamos poder tener algún tipo de intervención directa durante la ejecución de la pena y fundamentalmente en el momento de liberación del victimario. Y otra cosa más que yo pondría por lo menos realmente en entredicho es el famoso concepto de resocialización. Yo la verdad, discúlpenme, yo vengo de la filosofía, de la lógica, y cuando yo leo el artículo 19 de la Constitución Nacional, yo no leo lo que todo el mundo lee, porque el artículo 19 dice que las cárceles serán sanas y limpias
y no lugar para seguridad y no para castigo de reo. Ahora, todo lo que ahí se deriva, realmente no sé quién lo interpretó, porque la Constitución no dice eso, no dice eso. Entonces, el famoso concepto de resocialización, que además acá en Argentina no se distingue de rehabilitación, que son dos cosas distintas. Una cosa es rehabilitar al reo, que me parece muy bien que se lo rehabilite, por ejemplo, a través de los estudios. No estoy de acuerdo con que se estudie derecho en las cárceles, se pueden estudiar muchas cosas y no derecho. No estoy de acuerdo con que se tenga un acceso absolutamente libre a Internet. Yo hace poco leí un fallo de Estonia, donde los reos que están condenados solamente tienen acceso a aquellas páginas que tienen que ver directamente con su causa y con cuestiones de justicia, pero no tienen acceso ilimitado a Internet. Realmente no entiendo cómo se puede todavía autorizar el uso de celulares cuando todos sabemos que fundamentalmente los famosos secuestros virtuales y gran parte del ejercicio de las mafias y los delitos complejos se hacen desde las cárceles, desde dispositivos móviles que hay en las cárceles. Entonces creo que habría que realmente, por más que suene políticamente incorrecto, volver a evaluar el concepto de resocialización, sobre todo a partir del enorme porcentaje que nosotros hoy sabemos que hay de reincidencia, y de reincidencia y obviamente de personas que vuelven a delinquir aún antes de ser condenados, precisamente porque están en la calle. Y fundamentalmente, yo también lo que querría, yo sé que esto es una especie de utopía, pero la tengo que proponer, porque las utopías, una palabra que incluso usó el doctor Zaffaroni, que las utopías pueden ser realizadas, y yo reconozco que la utopía del doctor Zaffaroni se cumplió en Argentina, el único país en el que se cumplió, porque él mismo reconoce en ese libro que se llamó En busca de las penas perdidas, que era una utopía que era realizable, pero que, por ejemplo, en Alemania, donde se había tratado de implementar, y en países nórdicos, no habían sido posibles de ser implementadas. Bueno, esa utopía fue implementada en Argentina a costa de la vida de nuestros hijos y de tantos otros hijos. Entonces, hay que tener en cuenta que en el ser humano, parte de la naturaleza humana, tiene que ver con la retribución. Es decir, el concepto de retribución, y yo lo digo abiertamente. ¿Por qué? Porque en cualquier práctica humana, empezando por una multa, si yo paso un semáforo en rojo, tengo que ir y pagar una multa. Si a mí me llevan el auto, este es un ejemplo famoso que había discutido en su momento, la gran polémica entre Carlos Nino y Zaffaroni, no solamente en ese momento me ponían el cepo, sino que además yo tengo que ir y pagar la multa, yo tengo que pagar el acarreo del auto y además pagar la multa. Entonces, todo eso que existen en las prácticas humanas, por ejemplo, si yo no pago la luz al otro mes me la cortan, entonces es un sentido positivo. Si me hacen un regalo, en general yo voy y devuelvo con un regalo más o menos semejante en medida de mis posibilidades. Sin embargo, fíjense que cuando se juega la vida de un ser humano, entonces no se acepta la retribución y solamente se acepta el sentido de prevención general o especial de la pena. Y eso va en contra de la naturaleza humana, en contra de la condición humana, porque la condición humana es retributiva, por lo menos en la cultura occidental. Entonces, basta de lenguajes vergonzantes y de lo políticamente correcto, porque si existen las prácticas retributivas en cualquier práctica humana, con más razón debe existir cuando está en juego la vida de una persona. Y con eso voy a terminar precisamente mis palabras. Realmente hay tres bienes que sustentaron la creación del Estado moderno, que son la vida, la libertad y la propiedad, en ese orden lexicográfico. Cuando hace poco precisamente hubo tantos artículos en torno de cómo era que se privilegiaba la propiedad con el caso de este señor del médico que mató al ladrón, que yo creo que no lo mató defendiendo a su auto, sino defendiendo su propia vida, pero toda la gente bien pensante y todos los pseudoprogres empezaron a decir que cómo realmente se podía estar matando por un auto. Entonces, si nosotros hacemos esa misma equiparación, ¿no?
entre los tres bienes, entonces aquellos que ponen por debajo del bien de la vida al bien de la propiedad, que por supuesto yo coincido, entonces también tienen que reconocer que el bien de la vida está por sobre el bien de la libertad. Entonces aquel que ha quitado una vida tiene que tener cadena perpetua. Cadena perpetua. ¿Por qué? Porque tiene que pagar esa vida que ha arrancado, que la mayoría, y esto es una estadística, son de chicos de entre 16 y 25 años. Sobre todo en un momento donde precisamente cuando se estableció el Código Tejedor, la gente vivía promedio 60 años, hoy se vive 90 años. Y nosotros vemos que incluso un señor precisamente como Robledo Puch está saliendo, mató a 11 personas y está saliendo a los 62 años en libertad. O sea que le quedan 30 años probablemente de vida, la mitad de su vida para gozar. Mientras que a nuestros hijos no pudieron gozar nada de lo que precisamente la vida les ofrecía. Entonces lo que yo pido es una cadena perpetua que sea perpetua, precisamente para mantener y sostener este Estado de Derecho que pone este orden lexicográfico, la vida en primer lugar, la libertad y la propiedad. Entonces lo menos que yo pido es que cuando se quita una vida se tiene que pagar con el segundo bien en que se sostiene el Estado de Derecho, que es la libertad. Y lo último que pido es que esto no sean palabras vanas, porque cada uno de nosotros que estamos acá somos personas que fuimos destruidas por la quita de un hermano, de un hijo, de un padre. Entonces les pido, ya no desde lo jurídico, sino desde lo ético, que cada uno de ustedes se haga responsable de justamente de estas vidas que están clamando justicia, no solamente por este presente, sino fundamentalmente por el futuro de la Argentina, que con esta política penal lo único que está haciendo es incrementar una sociedad atravesada por el dolor y, digámoslo, por el resentimiento. Muchas gracias.